Estambul, la ciudad palimpsesto. Estambul, la ciudad anfibia. A horcajadas entre dos continentes. Crisol de culturas. Edificada como la Roma antigua sobre 7 colinas. A la vez ciudad, montaña, mar, río, puerto, jardín, cementerio. Bosque de alminares esbeltos. Hormiguero de personas, vehículos, lanchas, navíos. Creada, se diría, para el recreo perpetuo de nuestra vista, no ha dejado de fascinar, siglo tras siglo, a todos los viajeros que la visitan. Si la mirada de los demás forma parte del conocimiento global que tenemos de nosotros mismos, esta es nuestra modesta contribución al conocimiento de una ciudad cuyo ritmo de vida, a menudo frenético, se compensa con el amor a la vida de sus habitantes y con la inmediatez cordial y sentido de la hospitalidad del pueblo turco. La yuxtaposición de planos históricos y étnicos de una gran urbe propicia la existencia de colisiones espaciotemporales, fenómenos de hibridación y mezcla que constituyen el sello inequívoco de la modernidad. La pluralidad y convivencia de estilos, su contagio recíproco, el valor energético de la ósmosis descentran la mirada del visitante, aniquilan su visión homogénea de las cosas, relativizan y fraccionan sus primeras impresiones globales. En las calles y lugares privilegiados de ese espacio palimpsesto que es Estambul, aquel permanece a la escucha de un texto políglota en el que una babel de lenguas, el lenguaje de las piedras, traza la historia incompósita de la ciudad fundada hace 27 siglos, conforme a las indicaciones de un oráculo. El Bizancio Constantinopla, que, puesto bajo la protección de los dioses antes de encomendarse a la Trinidad cristiana y elevar sus alminares esbeltos a la gloria del único, nos maravilla no solo por su situación extraordinaria y esplendor de sus monumentos, sino también por la sabia alternancia de sus juegos de sincronía y de diacronía.
Desde la primera visita a Estambul, lo que más llama la atención es la portentosa impresión de fuerza animal que desprende. Una vitalidad salvaje, omnívora, desbordante, que sobrecoge al viajero en cuanto pone los pies en ella. Caótico frenesí de hormiguero, de hormigas sujetas a una enigmática resolución del destino que únicamente se halla en otra metrópoli a la vez imperial y tercermundista. La Nueva York bastarda, meteca, de los guetos puertorriqueño y negro, que poco a poco destiñe sobre la Cibes blanca y dulcemente la contamina. Abunda el hormiguero en el orbe islámico, pero en Fez, Marrakech, incluso en el Cairo, una sutil atmósfera de indolencia impregna, suaviza, la cruda ferocidad del tráfico. En Estambul, este desenvuelve la lógica de su propia ecuación sin ningún género de cortapisas. Autobuses, peatones, taxis, carromatos inventan imposibles trayectos, pugnas por abrirse camino en medio de toda clase de obstáculos. Obedecen a un juego de reglas arcanas, a un código secreto, mudable, desconocido. Desde los embarcaderos para Uskudar, el Bósforo y la Mar de Mármara, decenas de millares de usuarios se precipitan diariamente al asalto de los autobuses, invaden los muelles atestados de viandantes, castigan a zancadas el puente levadizo que une a las dos partes de la ciudad. Ejército peatonal resuelto y apresurado, voraz consumidor de sándwiches y maíz hervido, que se abre paso a codazos, casi en pellones, como por los pasillos del metro en las horas punta. Acodados en los pretiles, de espaldas al tráfago, hileras de pescadores y curiosos observan la línea tensa de los sedales, al acecho de la mordida. Los barcos sincronizan sus maniobras de atraque y partida, emiten penachos de humo negro y espeso, accionan sus sirenas con ritmo violento, cargan y descargan viajeros soberbiamente indiferentes al glorioso esplendor de Topkapi y los alminares de Santa Sofía. En Estambul, como en Nueva York, la lucha por la vida se manifiesta a la luz del día, con tranquila y estimulante brutalidad. La ruda necesidad de ganarse el pan, de sobrevivir como sea a los embates de una crisis general y aparentemente sin remedio, se traduce en un excedente de energía que transmite a cualquier movimiento o gesto un aire de determinación brusca, una tensión vital a primera vista desproporcionada. Con la espalda apoyada en la barandilla, en lo alto de un paso de peatones, el forastero examina sin cansarse la marea de rostros que asciende de las gradas de la escalera. La emergencia paulatina de troncos y piernas, conforme sus dueños se acercan, le alcanzan, dejan atrás y emprenden el trayecto descendente inverso hasta desaparecer del campo visual.
La expresividad de sus caras, viveza de ademanes y gestos, es fuente continua de admiración y solaz. Siluetas con cabanes raídos que surgen y se pierden en la bruma, rostros sin afeitar, miradas corsarias, brusquedad de gestos, cigarrillos extintos en la comisura de los labios, trituración mandibular, lucha por la vida, rodillo compresor humano, devoración feroz, hosca belleza viril, rasgos duros, tenebrosas cejas, arborescente profusión de mostachos. Basta bajar de nuevo al muelle o los aledaños de la mezquita nueva para sumergirse de inmediato en un universo lleno de movimiento y actividad. Labia inagotable de feriantes, almajales o mozos de cuerda encorvados bajo el peso de sus cargas. Polifacéticos vendedores de gorras, pañuelos, roscas, billetes de lotería. Casi todo el mundo chupa o mastica algo mientras a trancos casi corriendo cubre el trayecto a los transbordadores, autobuses, taxis colectivos que le conducirán al punto de destino. La riqueza y variedad de paisajes de Bizancio, Constantinopla, Estambul ha subyugado siempre a los visitantes y existen numerosas antologías de escritores con descripciones puntuales de Santa Sofía y el Topkapi Sarayı, las mezquitas de Solimán y Sultanahmet, el Cuerno de Oro y la Torre de Gálata. Sus autores apuntan con sorpresa el respeto de los otomanos a animales y árboles. Cortar un árbol es un crimen de lesa majestad. Aún hoy, en el Bósforo, hay casas de madera edificadas en torno a ejemplares centenarios. Otros, como el soberbio plátano situado junto al kiosco de la Sublime Puerta, alzan su mole venerable en medio de la calzada de una calle diariamente colapsada por el tráfico, inmunes a las disposiciones edilicias y reglamentos urbanos. La magnificencia de Estambul, como el decorado de un teatro, requiere una iluminación y perspectiva adecuadas. A veces, cuando nos acercamos a sus orillas, el encanto se esfuma. Lo que nos ha deslumbrado en conjunto, visto a distancia, parece ruinoso o feo si lo observamos de cerca y por partes. Un efecto exactamente opuesto al de algunas ciudades en donde podemos hallar edificios o monumentos notables, pero cuyo ensamblaje con el resto desentona y carece de un mínimo de armonía. En Estambul, los alminares que apuntan al cielo como flechas vibrantes, impulsadas, se diría, por el genio y fe de su artífice, adquieren al atardecer una dimensión casi onírica. El sol que los incendia confiere al paisaje una grandeza única y envuelve a la ciudad en un vaho de irrealidad, mientras bandadas de aves ligeras, de ingravidez casi mística, aguardan la llamada a la oración del almuédano para dispersarse sobre el Bósforo y Cuerno de Oro como portadoras de raudas e indescifrables consignas. La sobriedad, honradez y fortaleza física de los turcos merecen igualmente encendidos elogios. Son una hermosa raza de hombres, dice Lamartine, cuya indumentaria realza todavía su robustez y apostura. Théophile Gautier
Ha trazado con gran plasticidad un inolvidable retrato de esos mozallones de rostro duro, bigote en forma de cimitarra y ojos intensos, cuya estampa fiera contrasta con su carácter abierto y cordial. Pese a las tensiones y dificultades de la vida diaria, existe a la verdad una inmensa carga de afecto y generosidad en el turco que mitiga la aparente rudeza y brusquedad de sus modales. Su sentido de la hospitalidad no es un cliché ni una leyenda. No hay quizá ningún pueblo más inmediato ni receptivo que el al forastero, si éste sabe conquistar su respeto y gana su confianza. Seguir a la masa de peatones que asciende desde Eminonu y el bazar egipcio en dirección al Kapali Sarsi es tropezar, ahora como antaño, con una sucesión de cuadros llenos de vida y actividad. El célebre Gran Bazar, o Bazar Cubierto, es un auténtico microcosmos cuyos pasajes y avenidas le convierten en el mercado más versátil y atrayente del mundo. El eventual cliente que en él penetra puede hallar, conforme a sus deseos y apetencias, barberías, mezquitas, restaurantes, farmacias, así como una variadísima gama de objetos que va de los más comunes y corrientes a los más insólitos y exquisitos. El Gran Bazar es el reino de lo improbable, y en él todo tiene cabida. La abundancia de cafés y kioscos de refrescos situados en jardines, patios o terrazas con vistas al Bósforo, Cuerno de Oro o el Mar de Mármara son el reverso de la moneda del tráfago y bullicio de la ciudad. Allí, en su querencia, reunido con sus amigos, a la sombra del árbol de su agrado, el ciudadano olvida durante unos minutos u horas los problemas tal vez insolubles que asedian su vida, entregado de lleno al disfrute del instante en una atmósfera de discreta y apacible serenidad. Tras el agobio de la jornada, numerosos habitantes de Estambul recurren a los ritos de limpieza y purificación prescritos por el Corán. La alama a la que nos trasladamos no tiene la solera de Esquicaplica de Bursa ni del gran baño de Edirne atribuido a Sinan. No obstante, compendia los elementos y atributos de esta institución nacional a la que desde siglos los naturales del país son adictos. Ceñido con una amplia toalla de la cintura a las rodillas, el cliente del hamán, después de despojarse de sus prendas y enseres en una de las cabinas del vestíbulo, se interna con cautela en una sucesión de habitaciones con fuentecillas ablutorias sumidas en la penumbra. La alama propiamente dicha se halla cubierta de cúpulas con linternas translúcidas cuya luz tamizada envuelve a las ceremonias del baño en una aura ingrávida, de irrealidad esfuminada y sutil. Tendidos sobre las losas de mármol, media docena de individuos aguardan en un estado pasivo de entrega la enérgica intervención de los masajistas. A veces, amigos o simples conocidos se abrazan y restriegan recíprocamente hombros y espaldas para disponer sus músculos y tendones a la consumada labor.
Someterse al quehacer de un masajista diestro y de buenas prendas es una de las mejores y más refinadas delicias turcas. El forastero conocerá, desde las plantas de los pies al cráneo y las cejas, las diferentes estaciones o grados de una metódica y regalada tortura, convertido en el lapso de un sueño despierto en un mero receptor de sensaciones suaves y crudas, aliviadoras e intensas, hasta alcanzar un estado de dicha perfecta, la felicidad de estrenar un cuerpo, como quien estrena un traje, difícil de imaginar. Descoyuntado, deshecho, recompuesto, enjabonado de arriba abajo, bañado, escurrido, reconfortado, será envuelto con diferentes juegos de toallas a la altura del hombro y cintura, tocado con un turbante de fina tela, conducido al reposo de su litera, agasajado con vasos de té caliente o edénica agua mineral. La tensión social, fácilmente perceptible en Estambul, se diluye conforme uno se aleja del vasto cinturón de la ciudad, ya sea en cualquiera de los buques que la unen a las costas del Bósforo e islas del mar del Mármara. El vapor correo que bordea la costa bosforeña europea y remata su periplo en Anadolu, al extremo de la orilla asiática, es asaltado los días festivos por una marea de ciudadanos deseosos de disfrutar. Mientras el barco se desliza por el embudo de mar azul que separa los dos continentes, pasa bajo el inmenso y esbelto puente de Ortaköy. Deja atrás vetustos palacetes otomanos y casas de madera, castillos y mezquitas. Se cruza con mastodontes petroleros, buques de guerra soviéticos o algún transatlántico italiano atestado de remotos turistas. Una ansia compulsiva de vivir, gozar de un sol otoñal espléndido, pasar unas horas de recreo en torno a una mesa cubierta de meceler y platos de pescado, transforma a la sombría y ceñuda masa urbana en una colectividad bulliciosa y jovial frente a la que el visitante pierde su habitual transparencia. La visión del regreso a Estambul desde el Bósforo es una de las más bellas del mundo. Conforme nos acercamos a la ciudad y divisamos la silueta inconfundible de sus monumentos, nuestro recuerdo vuelve aún a esa agresiva, portentosa, fascinadora multitud que se renueva e inventa a cada paso, como el río de Heráclito, con una continuidad fluida y mudable, evocadora no solo de su pasado glorioso, sino también de su presente voraz e indescifrable futuro.